Hola a todos, ¿cómo les va? En esta noche vamos a ver algo que te va a volar la cabeza. ¿Está bien ir a la iglesia? ¿Está bien congregarse? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Bueno, lamentablemente oímos con mucha frecuencia, sí, que creyentes que han dejado de asistir a sus iglesias lo han hecho por distintos motivos, como por ejemplo la calidad de los ministros o de los sacerdotes, o episodios de autoritarismo o abusos de algún tipo, o errores simplemente de la comunidad, de gente que bueno, que tal vez no tiene buenos tratos, ¿sí? Bueno, los motivos pueden ser infinitos, ¿sí? Como cantidad de gente forma parte de la sociedad. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que la iglesia está formada por un cuerpo de personas imperfectas que intentan transmitir el mensaje de amor de un Dios perfecto. O sea, es verdad que hay iglesias enfermas que no han representado correctamente el ser iglesia, y que tampoco han comunicado correctamente el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, esas iglesias que hacen excesivo énfasis en el Evangelio de la prosperidad, eh, en el cual mucha gente, después de muchos años de estar diezmando, ofrendando, comprometiéndose y demás, se encuentra con que no prospera. ¿Sí? Y si bien es verdad que Dios quiere que te vaya bien en todo lo que hagas, la realidad es que la Biblia no enseña y el Evangelio tampoco enseña que todos vayamos a ser millonarios. ¿Sí? Es cuestión simplemente de que leas la Biblia, hermano, y que dejes de creer así como viene el mensaje de arriba del púlpito o de la plataforma. Pero bueno, para no desviarnos un poco del tema, lo que vamos a hacer hoy es desmitificar un poco el concepto de iglesia para que por un lado no te sientas mal si no estás asistiendo regularmente, pero también para que te des cuenta y tomes conciencia de que es necesario asistir y que es necesario formar parte de una comunidad de fe. Ahora, en primer lugar, ¿qué te quiero transmitir? Que la iglesia no es un edificio ni una institución, ¿sí? Sea que esta institución sea una denominación protestante, una iglesia independiente o la misma iglesia católico romana, ¿sí? Si es que en este video están viéndome algunos creyentes, algunos hermanos que vivencian su fe desde el lado católico romano, ¿sí? Del cristianismo, obviamente, que es el motivo de estos videos, ¿no? Hablar desde nuestra fe. Entonces, nosotros, por lo general, tenemos la costumbre de llamar templo a la iglesia y te pido que me sigas en estos conceptos porque traté de describirlos lo más claro posible, pero si no estás familiarizado con el texto bíblico, alguno te puede llegar a costar. Entonces, nosotros tenemos la costumbre de llamar templo a la iglesia, pero tenés que saber algunas cosas. El concepto de templo, en primer lugar, es un concepto pagano, ¿sí? ¿Qué hacían los paganos de la antigüedad? Bueno, encerraban a su Dios en un templo y entonces había que ir a ese templo a ofrendar o pedirle, digamos, esta negociación de qué te doy a cambio de lo que me vas a hacer o de lo que me quieras o lo que quiera yo para mi vida, ¿no? Sin embargo, en la cosmovisión cristiana, que a su vez también proviene de la cosmovisión hebrea, eh, Dios nunca pidió edificar un templo para sí mismo, ¿sí? Para que lo vayamos a adorar, o para que vayamos a orar. ¿Sí? Dios siempre fue desde el Antiguo Testamento, más allá del paréntesis cúltico que hay en el periodo post-babilónico, del post-exilio babilónico. Dios siempre fue un Dios relacional, a punto tal de que Dios le concedió a David hacer el templo. Pero sin embargo Dios, a causa de la violencia que había tenido el reinado de David, le dijo, no, 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 vos no me lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo Salomón. ¿Sí? Dios le hizo esa concesión por toda la pasión y la entrega que tenía David hacia Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Ahora, bien, David no pudo construir el templo, lo hizo su hijo Salomón, pero sin embargo Dios sí le pidió a David que le haga un tabernáculo. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, el concepto de tabernáculo es diferente al concepto de templo. ¿Por qué? Porque mientras el templo es un edificio y es un lugar fijo, a donde, por cierto,
los israelitas en este periodo que yo te comenté recién, el periodo post-exílico, después de haber sido conquistados por Babilonia y por Asiria y el imperio medo-persa y haber sido llevados de Jerusalén y del norte de Israel hacia otras naciones, cuando volvieron, todo se empezó a centrar en la reconstrucción del templo y en la adoración en el templo. Pero sin embargo, Dios le había pedido a David que haga un tabernáculo. Y el tabernáculo es un templo móvil, ¿sí? O sea, Dios va donde está el tabernáculo, o el tabernáculo se mueve hacia donde está la presencia de Dios. Esto quiere decir conceptualmente que la presencia de Dios va conmigo a donde quiera que yo vaya, porque Dios está en todos lados. Y hay que tener algo más en cuenta. En el Nuevo Testamento, Jesús, cuando habla de su cuerpo, lo hace como templo. Cuando le dijo a los saduceos que si destruían el templo, él lo iba a reconstruir 3 días después, haciendo referencia a su resurrección, ahí vemos que Jesús estaba ya cambiando el concepto de templo, de lugar fijo, a el lugar, o restaurando, digamos, el lugar del tabernáculo, solo que llevado a un nuevo nivel, ¿sí? Porque luego el Espíritu Santo habitaría en cada uno de nosotros. Ahora, por otro lado, aunque tenemos este concepto, también existe un peligro de exagerarlo. ¿Y por qué te digo esto? Porque actualmente hay cada vez un más amplio número de creyentes que elige no congregarse. En especial después de la pandemia COVID, en la cual, gracias a las tecnologías modernas, muchos nos dimos cuenta que los mismos contenidos que estábamos consumiendo en la iglesia, ¿sí? En la iglesia edificio, lo podíamos recibir en la comodidad de nuestro hogar, en el living, en nuestra pantalla plana, ¿sí? En nuestro LCD, LED, en fin, el televisorcito plano que tenés en el living de tu casa, y a través de internet. Y te lo dice uno que llegó a creer eso mismo. Entonces, en segundo lugar, la iglesia es espiritual. No voy a entrar mucho en doctrina bíblica, pero sí tengo la obligación de mencionarlo en este punto. En especial para aquellos hermanos católicos que puedan estar viendo el video, que tal vez tienen el concepto de que la iglesia es una y es única y es la Santa Iglesia Católica con sede en Roma, ¿sí? Bueno, pero mira, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la que tiene muchas formas o expresiones de vivenciar la fe y el desarrollo espiritual. O sea que a este nivel ya no importan las denominaciones, las ramas del cristianismo que se profesen, si sos católico, si sos ortodoxo, si sos luterano, bautista o pentecostal, ¿sí? Y sobre este concepto solamente voy a tirar 2 versículos como para ilustrar la enseñanza. Uno está en Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23, te lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual, que dice que Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Y un segundo versículo, hay varios más en todo el Nuevo Testamento especialmente, pero bueno, en Colosenses capítulo 1 versos 17 y 18 dice también que Cristo gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas, por eso Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Y bueno, y con esto ya vamos terminando el último punto de este mensajito, de esta reflexión de fin de semana que te quiero dar, es que en tercer lugar, la iglesia es un grupo de pertenencia. ¿Sí? Así como el fanático del glorioso Club Atlético Boca Juniors se siente que pertenece cuando mira los partidos con sus amigos y se toma unas cervezas y va a la cancha y demás. Bueno, nosotros como cristianos, nuestro grupo de pertenencia natural es la iglesia. Pero acordate, no la iglesia edificio, la iglesia templo, sino la iglesia como comunidad de creyentes, ¿sí? Aparte, nuestro cuerpo, según la enseñanza del Nuevo Testamento, es templo del Espíritu Santo. O sea que entonces nuestra relación con Dios en realidad
es el templo sagrado, ¿sí? Esto es algo que te voy a decir que es clave. La iglesia no es ir al templo el fin de semana para encontrarme con Dios, ¿sí? Porque Dios está en mí y lo puedo disfrutar continuamente. Nosotros somos hoy ese tabernáculo y solo depende de mi compromiso personal hacia Él y su palabra, ¿sí? Mi relación con Dios. Con esto no quiero demonizar las estructuras organizativas, o sea, está claro que las necesitamos para poder aunar esfuerzos, ya sea para la evangelización, para la enseñanza, para el acompañamiento de las personas que están pasando por crisis personales o familiares, o simplemente para fomentar relaciones de amistad entre creyentes, lo que es verdaderamente la comunión o lo que en griego es la palabra koinonía, que seguramente estás cansado de escucharla si sos un creyente de muchos años, y si no, bueno, la acabas de descubrir. El punto es que necesitamos relacionarnos con otros miembros de este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es hermano en la fe, de quien poder aprender, o es hermano en la fe que puede necesitar de nuestro consejo o de nuestra experiencia en un determinado momento de su vida, ¿sí? Necesitamos acompañarnos, y eso es lo que quiero dejarte esta noche. Y te lo dice alguien a quien digamos, socializar, si bien yo me muestro extrovertido y demás, he desarrollado recursos interiores para relacionarme, pero tengo una tendencia natural a ser introvertido o a ser una persona más reflexiva. Entonces, te lo dice alguien que tiene esta dificultad, y por eso te digo que necesitamos acompañarnos, que necesitamos relacionarnos, pero no desde una óptica o una relación jerárquica líder-discípulo, donde siempre hay uno que está más arriba, otro que está más abajo, de sacerdote, laico, ¿sí? Sino que necesitamos acompañarnos como amigos en una relación de igualdad. ¿Por qué? Porque nadie está exento de pecado. ¿Sí? Todos necesitamos de la gracia de Dios. No es que te convertiste al cristianismo y de repente te crecieron alitas, ¿sí? Porque así como dijo el Señor Jesús, el que no tenga ningún pecado, que tire la primera piedra, hermano, ¿sí? Entonces, necesitamos de ese acompañamiento en momentos de dificultad, porque la vida a veces te trae esos tiempos. Y, por ejemplo, yo te cuento un testimonio personal. Cuando falleció mi papá, vino la pastora de la iglesia. El pastor estaba pasando por un tiempo difícil y no se pudo acercar a la despedida. Y, por ejemplo, para mí, que recién hacía poquito tiempo que me congregaba en esa iglesia, realmente es un gesto que yo lo valoré muchísimo, porque bueno, fue un día de semana donde seguramente si mucha gente más se hubiera enterado y hubiera podido, tal vez hubiera venido a acompañarme en ese momento. Pero bueno, la pastora dejó toda su agenda, dejó todas las cosas que tal vez tenía que hacer, y vino a acompañarnos, ¿no? en ese momento difícil. Así que eso es algo que yo hoy sigo atesorando en mi corazón. Y bueno, como somos seres sociales, y con esto ya voy cerrando, todos necesitamos de estas relaciones para poder lograr dar el fruto que Cristo quiere producir en nuestras vidas. ¿Es difícil este relacionamiento? Y por supuesto. Pero el que te hayan lastimado tal vez en una iglesia enferma, en una pseudo iglesia, no quiere decir que no existan otras iglesias sanas, con personas genuinas a quienes vos puedas considerar tu grupo de pertenencia en asuntos de fe y espiritualidad, y caminar las distintas épocas de tu vida junto con ese grupo. Así que bueno, te agradezco por haber llegado hasta el final. Acordate de darle like, de suscribirte, de compartirlo con tus amigos. Si este video te fue de edificación, ayúdame a que sea de edificación para muchos otros también. Así que bueno, hasta la próxima. Chau, chau.